Muchas personas te habrán dicho que Constantino ha fundado la Iglesia Católica, que él fue el verdadero fundador y no fue Jesucristo, que la Iglesia surgió de Constantino. Pues en este video te voy a aclarar todas esas dudas y te voy a dar citas históricas de diferentes padres de la Iglesia, diferentes santos, en los cuales te afirma que esa Iglesia ya existía desde antes de el emperador Constantino. Así que te invito a que tomes asiento y veas tranquilamente este video. Dios te guarde. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues seguramente si eres católico y te mueves por las redes sociales, pues te vas a encontrar muchísimos protestantes que te afirman, que te tiran a la cara de que Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica, que de Constantino para atrás no existía la Iglesia Católica. Y eso es una mentira, tremenda mentira, tan grande como una catedral. Eso lo dicen, ¿para qué? Para ponerte en duda. Ellos dicen, sí, es que en el edicto de Milán, pues fue donde promulgó este emperador que fundó la Iglesia Católica. Y ellos afirman que mediante ese edicto, este emperador fundó la Iglesia y que de Constantino para atrás no existía la Iglesia. Pero curiosamente, antes de Constantino habían 30 y pocos papas. A ver eso, ¿cómo lo pueden explicar nuestros amigos evangélicos? Pues bien, yo voy a mostrar varios datos históricos sobre la existencia de la Iglesia Católica antes de Constantino, ¿verdad? Antes de Constantino. Pues bien, voy a nombrar a San Dionisio de Areopagita. Fíjense, este señor o este santo aparece en Hechos de los Apóstoles. Fíjense, en tiempos apostólicos. Recordemos el discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas. Muchos se convirtieron al cristianismo y eso lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles 17 y es en el versículo 34 donde se nombra a un tal Dionisio el Areopagita, el cual fue convertido por San Pablo con ese discurso en el Areópago. Y después fue consagrado como obispo de Atenas. Pues bien, fíjense, este obispo nombrado por el mismo San Pablo y fue obispo de Atenas, fíjense, en su obra La jerarquía eclesiástica, capítulo 3, fíjense lo que dice. Los diáconos designados junto con los sacerdotes colocan sobre el altar de Dios el pan para consagrar y el cáliz de salvación, una vez que toda la asamblea ha cantado el himno de la fe católica. Fíjense, obispo católico, convertido por San Pablo en el año 70. ¿Quién da más? ¿Qué diría un pentecostal si Dionisio el Areopagita dijera el himno de la fe pentecostal? No lo llevarían a gala los pentecostales, o los mormones, o los testigos de Jehová. Lo llevarían a gala, ¿verdad? Pues yo también lo llevo a gala, pero en este caso lo nuestro es cierto, lo nuestro es verdad. Dionisio de Areopagita
nombrado obispo por el mismo San Pablo. Recordemos que la palabra católico o católica viene del griego católicos y este de katolou, o sea, para todos, es decir, universal. Antes de ser utilizada para denominar propiamente a la Iglesia, la encontramos en importantes obras de la literatura cristiana para diferentes conceptos. Así habla, por ejemplo, San Justino de la resurrección católica, o sea, la resurrección para todos. O Tertuliano, la bondad católica de Dios, la bondad total de Dios. Por eso Dios es católico. Dios es el Dios de todos, no es el Dios de unos pocos, como quieren enseñar las sectas. De hecho, se llaman también epístolas católicas, las epístolas de Santiago, de Juan, de San Pedro, San Judas, así llamadas por ir dirigidas no a comunidades locales, como San Pablo, ¿no? A los de Filipo, a los de Corinto, a los de Galacia, no. Eran epístolas para toda la iglesia, para toda la comunidad de creyentes. La expresión católica o iglesia católica ya se halla por primera vez en la carta escrita por San Ignacio a los habitantes de Esmirna allá por el año 110. San Ignacio decía lo siguiente: donde quiera que esté el obispo, dejen que esté la gente, incluso como donde esté Jesús, ahí está la Iglesia católica. De ahí, en más de una expresión, se generaliza. Por ejemplo, en el canon muratorio del año 180, se dice que ciertos escritos heréticos no podían ser recibidos en la Iglesia católica. Estamos hablando, por ejemplo, de diferentes evangelios, apocalipsis o diferentes cartas que se adjudicaban a los apóstoles, pero que tenían un dudoso origen. Ahora, por ejemplo, vamos a dar otro dato histórico, esta vez de San Clemente de Alejandría, que nació en el año 150 y falleció allá por el año 211. En su Estromata afirma que tanto en substancia como en apariencia, tanto en origen como en desarrollo, la primitiva y católica Iglesia es la única que concuerda como lo hace en la unidad de una sola fe. En su obra Estromata, capítulo 7, aparece eso. Son pruebas históricas, ya allá por el año 150, o sea, casi siglo y medio antes incluso que naciera Constantino. Por eso mismo, quiero que aprendas estas citas, que aprendas a rebatir estos ataques. Y cuando alguien te venga y te diga, no sabes que tu iglesia la fundó Constantino, puedes citarle esta obra. Pues esto es historia. Esto no es un invento de un pastor que se levantó, se le ocurrió cualquier cosa y se las enseña a su feligresía el domingo en su iglesia, allí en el barrio de donde sea. Nosotros nos basamos en datos históricos, datos verídicos. Por ejemplo, San Cipriano de Cartago, escribe un libro que se titula Sobre la unidad de la Iglesia Católica. San Policarpo, apóstol de San Juan, del apóstol San Juan, autor del Apocalipsis, de las 3 cartas que aparecen en la Sagrada Escritura y, por supuesto, del Evangelio. Y es discípulo, así lo llega a afirmar San Ireneo de León en sus obras. También aparece en la carta de la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelium. Dice así: al número de estos elegidos, Policarpo, en referencia al martirio de este, varón admirable, maestro en nuestros tiempos, con espíritu de apóstol y profeta, obispo
en fin, de la Iglesia Católica de Esmirna. Fíjense cómo tenemos de nuevo en el siglo II otra prueba más histórica y contundente en el cual se afirma que es la Iglesia Católica la única iglesia existente. No había más. No busques más. No habían pentecostales. No habían mormones. No habían testigos de Jehová. No existía ningún tipo de secta, ni denominación, ni tampoco ninguna iglesia protestante. Si eres protestante o eres evangélico, tu origen viene de la Reforma, de un acto de rebeldía. La rebeldía de Lutero, el mayor heresíaca que ha dado la historia del cristianismo. Otra prueba más es la carta del Papa Cornelio, pontífice número 21, en el año 252, en una carta que escribe a San Cipriano, explicando la problemática de los herejes que habían seguido al antipapa Novaciano. Decía así esta carta el Papa Cornelio. Nosotros sabemos, decían, que Cornelio ha sido elegido obispo de la Santísima Iglesia Católica por Dios Omnipotente y Cristo nuestro Señor. Confesamos nuestro error. Hemos sido víctimas de una impostura. Hemos sido envueltos por la palabrería pérfida y capciosa. Y aunque parecía que teníamos cierta comunión con el hereje y cismático, sin embargo, nuestro corazón siempre estuvo en la Iglesia. No ignoramos, en efecto, que hay un solo Dios y que es un solo Cristo, el Señor, a quien confesamos, que hay un solo Espíritu Santo, que debe haber un solo episcopado en la Iglesia Católica. Pruebas históricas, no mentiras de tu pastor, ningún invento, datos históricos. Son datos que tú puedes ver y corroborar que eso existe, que no me lo estoy inventando. Decís de manera errada, porque estáis en el error. La verdad te libera, hermano católico. Esta es la verdad que libera. La mentira no libera. La mentira te esclaviza y te hace esclavo de personas que quieren alejarte realmente de la Iglesia Católica. Otra prueba más es sacada de las cartas de San Cipriano, obispo de Cartago, respecto a una problemática que había de la fecha de la Pascua. Y vamos a ver qué iglesia es la que estaba ahí y estaba tratando de aclarar cuál debería de ser la fecha de la Pascua. Dice así, que los de Roma no observan exactamente en todo las primeras tradiciones y que vanamente invocan la autoridad de los apóstoles, los que puede saber cualquiera por esto, en cuanto a los días de la celebración de la Pascua y muchas otras ceremonias sagradas, parece que hay alguna diversidad entre ellos y que no se observa todo allí de la misma manera que en Jerusalén, como también en otras muchísimas provincias. Hay numerosas variaciones según es la diversidad de los lugares y de las personas. Y no por eso se ha roto la paz y la unidad de la Iglesia Católica. ¿Qué está diciendo aquí? Que la Iglesia, por ejemplo, de Oriente y la Iglesia Latina, pues celebran la Pascua en fechas diferentes. ¿Por qué? Por cultura, por las personas que han decidido otra cosa, por la diversidad de lugares, ¿verdad? Y no por eso, la Iglesia, la unidad de la Iglesia,
está fracturada. Pero esa iglesia es la Iglesia Católica. Luego, este dato es, sinceramente, bastante, bastante contundente. Igual que el anterior, está sacado de las cartas de San Cipriano, obispo de Cartago. Respecto al bautismo de herejes, decía San Cipriano lo siguiente: si el bautismo de los herejes puede producir regeneración mediante un segundo nacimiento, los que son bautizados por ellos han de ser considerados como hijos de Dios y no como herejes, pues el segundo nacimiento que se da en el bautismo engendra hijos de Dios. Pero, aquí viene lo importante, pero si la esposa de Cristo es una sola, y esta es la Iglesia Católica, ella es la única que engendra hijos para Dios. Otro dato más de la misma obra, Cartas de San Cipriano. El poder, pues, para perdonar los pecados, se ha dado a los apóstoles y a las iglesias que ellos, como enviados de Cristo, fundaron, y a los obispos que por legítima ordenación le sucedieron, y los enemigos de la única Iglesia Católica, en la que estamos nosotros, y los adversarios de los que somos sucesores de los apóstoles, que reclaman para sí, en contra de nosotros, un sacerdocio ilegítimo, y levantan altares profanos. De nuevo, otro dato en el cual confirma la existencia de la Iglesia. Pero fíjense, qué interesante lo que dice. Adversarios de los sucesores de los apóstoles, que reclaman para sí, como hacen hoy los protestantes, reclaman para sí, contra nosotros, un sacerdocio ilegítimo. Ellos que dicen que ellos son pastores, los legítimos ministros de Dios. Ellos tienen la misma capacidad que un laico. Yo me río a veces porque los protestantes dicen: voy a llamar al pastor para que venga a mi casa a orar. Pero bueno, la misma potestad que tiene ese señor, la tienes tú. Y yo, como laico, y ese señor que se dice pastor, igualmente como laico, no tiene la autoridad y no es ministro de Dios debidamente ordenado. Le duela a quien le duela. Un pastor no tiene la capacidad para convertir un trozo de pan y un poco de vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. No lo tiene. No tiene la capacidad para bendecir un objeto, para celebrar los sacramentos, para perdonar pecados, para dar el Espíritu Santo en la confirmación. No tienen esa capacidad. Son laicos, rasos, como tú y como yo. Ahora fíjense cómo se expresaba Lactancio, que era un eminente escritor y apologista, y decía lo siguiente: solo la Iglesia Católica, fíjense, antes del tercer siglo, solo la Iglesia Católica es la que conserva el culto verdadero. Ella es la fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien quiera que en él no entre o de él salga, perdido, tiene la esperanza de vida y de salvación. Menester es que nadie se engañe a sí mismo con pertinaces discusiones. Lo que aquí se ventila es la vida y la salvación, la cual se perderá y se extinguirá si no se obra con diligente cautela. Otro punto importante
Eusebio de Cesarea, historiador cristiano, en donde rebatió a Pablo de Samosata y dijo lo siguiente: en tiempos de habiéndose reunido un último concilio, 262 de numerosísimos obispos, sorprendido infraganti y ya por todos condenado abiertamente por heterodoxia, el cabecilla de la herejía de Antioquía fue excomulgado de la Iglesia Católica que está bajo el cielo. Fíjense cómo la iglesia excomulgó a Pablo de Samosata, que era un hereje de Antioquía, y esto nos vale para mostrar de nuevo que la Iglesia Católica era la única iglesia que existía antes de Constantino. No es que la iglesia vino después. La iglesia ya era. Lo que promulgó Constantino fue el Edicto de Milán, lo que dio libertad de culto al cristianismo. Se decretó, entre otras cosas, en ese edicto, no perseguir al cristiano por su religión. Y fíjense, si has leído el Edicto de Milán, porque yo dudo, si tú dices que en el Edicto de Milán fue cuando Constantino fue quien fundó la iglesia, en ese edicto, pues yo me he leído el edicto, yo me he tomado la molestia de leérmelo, y en ningún lugar dice fundar ninguna iglesia. Tú dices que sí, pues yo te pido, por favor, igual yo he estado despistado y no he podido ver ese pasaje del edicto en el cual Constantino fundara la iglesia. Es más, Constantino murió bautizado como arriano, ni siquiera murió como católico. Su madre sí era católica y quería que su hijo muriera como católico, pero finalmente fue bautizado como arriano, o sea, negando la divinidad de nuestro Señor Jesús. Pues bien, en ese edicto se decretó de la misma manera, aparte de no perseguir al cristiano, se decretó que se devolviera a la Santa Iglesia Católica todos los objetos, utensilios y bienes inmuebles y se devolvieran a sus legítimos dueños. ¿Leíste el edicto? ¿Hablas de lo que te contó otra persona? Yo entiendo que eres una persona inteligente, que no te gusta que te engañen. A mí personalmente no me gusta que me engañen. Por eso soy una mente inquieta. Si a mí me dicen o me afirman que Constantino fundó la Iglesia Católica, pues me tendré que tomar la molestia. A ver si lo que me dice el pastor o lo que me dice un hermano de mi misma congregación, si eso es cierto o no. Porque yo soy una mente pensante. Soy una persona crítica. Y no me gusta la mentira. Así que te doy trabajo. Busca todas estas citas que te he dado si piensas que son invento mío. Y por otro lado, puedes descargar de internet tranquilamente ese edicto de Milán, en el cual después de leerlo te vas a llevar la sorpresa de tu vida. Constantino no fundó absolutamente nada. No fundó la iglesia. La iglesia ya venía desde el año 33 hasta Constantino. La iglesia fue antes de Constantino, fue durante Constantino y sigue siendo hasta ahora, año 2023, la iglesia. La iglesia sigue vigente, viva, operante y el Señor obrando mediante ella. Dios te guarde, Dios te bendiga.